Hola familia, hoy vamos a hablar acerca del concepto de reacciones químicas, vamos a ver qué son, cómo reconocerlas y vamos a aprender también a utilizar las ecuaciones químicas y ajustarlas utilizando piezas de Lego. Este vídeo va a estar pensado para segundo y tercero de la ESO. Venga, vamos allá. Tu profe de física. ¿Friki? Bueno, en primer lugar tenemos que saber que existen en la naturaleza dos tipos de cambios. Están los cambios físicos y los cambios químicos. La diferencia es que en los cambios físicos las sustancias que hay al principio y las sustancias que hay al final son las mismas. Sin embargo, en los cambios químicos las sustancias que tenemos al principio y las sustancias que tenemos al final son diferentes. Un cambio físico puede ser, por ejemplo, cuando hervimos agua, cuando cambiamos una cosa de sitio, cuando estiramos algo. Todos esos son cambios físicos porque la sustancia que tenemos al principio y la que tenemos al final, o las sustancias que tenemos al principio y las que tenemos al final, son las mismas. Sin embargo, en los cambios químicos las sustancias son diferentes. Cuando cocinamos los alimentos, las sustancias cambian y por eso luego tienen unas propiedades diferentes y sabe la comida diferente cuando está cocinada a cuando está cruda. Bueno, pues a veces podemos utilizar una serie de pistas que nos pueden guiar a ver si realmente es un cambio químico o un cambio físico. Por ejemplo, cuando hay un burbujeo, eso suele indicar que es un cambio químico porque está apareciendo una sustancia nueva que es gaseosa. O cuando hay un cambio de color, está apareciendo una sustancia nueva de otro color diferente a la que antes no había. Por ejemplo, aquí podéis ver lo que pasa cuando echamos una pastilla efervescente al agua. La pastilla se va descomponiendo, entre comillas, y va apareciendo una sustancia nueva gaseosa y por eso apreciamos un burbujeo. Ahí está ocurriendo un cambio químico. En este otro vídeo podéis ver como dos sustancias que en principio no tienen un color destacable, cuando las mezclamos aparece un color amarillento. Eso no tendría mucho sentido si simplemente observamos la mezcla de los dos colores. Aparece un nuevo color diferente ya que aparece una nueva sustancia diferente, que en este caso es el yoduro de plomo. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay que tener cuidado con estas pistas porque no siempre nos van a indicar cuando se produce una reacción química al 100%. Cuando ocurra eso, hay veces que no. Por ejemplo, si hervimos agua, está apareciendo un burbujeo, está apareciendo una sustancia gaseosa, pero esa sustancia gaseosa es la misma que estaba ya antes, el propio agua. Está produciéndose un cambio de estado de líquido a gaseoso, pero sigue siendo agua, luego no es un cambio químico, sería un cambio físico. También podemos ver cómo si echamos cacao en polvo a la leche y lo mezclamos, pues la leche obtiene un color pues marrón, pero eso sin embargo no es ni más ni menos que el fruto de la mezcla de los colores de la leche, de la sustancia que conforma la leche y la sustancia que conforman el cacao. Tampoco sería un cambio químico, sería un cambio físico de nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, pues a estos cambios, a los que son cambios químicos, se les llama reacciones químicas. Luego, una reacción química es lo mismo que un cambio químico. Una reacción química es un proceso en el cual unas sustancias desaparecen y aparecen otras sustancias nuevas que antes no estaban. Bueno, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que desaparezca una sustancia y aparezcan unas sustancias nuevas? O lo que es lo mismo, que unas sustancias se transformen en otras sustancias diferentes. ¿Por arte de magia? No. Si recordáis, la materia está formada por átomos de los diferentes elementos de la tabla periódica. Cuando esos elementos se combinan unos con otros, los diferentes átomos se combinan unos con otros, dan lugar a diferentes sustancias. Diferentes elementos combinados de diferentes maneras son sustancias diferentes. Lo que ocurre en las reacciones químicas es simplemente que los átomos se ordenan de manera diferente, dando lugar a nuevas sustancias que antes no estaban. Siguen siendo los mismos átomos, pero sin embargo son sustancias diferentes. Vamos a verlo con un ejemplo de manera más sencilla. Bueno, antes de empezar a ver este primer ejemplillo, tenemos que recordar una cosa, es que las sustancias estaban formadas por átomos, pero esos átomos se podían ordenar, se podían estructurar de manera diferente. Podríamos encontrarnos átomos aislados, como el caso de los gases nobles. Podríamos encontrarnos pequeños grupos, más o menos pequeños grupos de átomos, a lo que llamamos moléculas, o podemos encontrarnos grandes grupos de miles de millones y millones de átomos, ¿vale? A lo que llamamos cristales. Bueno, para simplificar vamos a suponer aquí que todas las sustancias están formadas por moléculas, porque de esa manera va a ser más sencillo visualizarlo, aunque en algunos casos no será cierto, pero es igualmente válido para lo que queremos explicar, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a utilizar para nuestro ejemplo algunas sustancias. Voy a tratar de evitar nombres complejos, así que voy a utilizar nombres que, aunque no sean quizás tan correctos en algunos casos, pero que nos puedan resultar más familiares, ¿vale?
Entonces, en nuestro primer caso vamos a ver la reacción que se produce del sal fumán con la sosa cáustica, dando lugar a sal común más agua. Bueno, si nosotros quisiésemos representar las moléculas que forman el sal fumán, estaría formado de la siguiente manera. Vamos a ver, tendríamos esto y esto. Esto representaría nuestra molécula de sal fumán. ¿Por qué? Pues porque el sal fumán, que también se le llama ácido clorhídrico, está formado por un átomo de hidrógeno, que lo vamos a representar con estas moléculas de color azul. Las ponemos aquí, ahí, hidrógeno. Y está formado por cloro, que lo vamos a representar con estas piezas de color marrón, ¿vale? Esto representa un átomo de hidrógeno y esto representa un átomo de cloro. Luego esto sería una molécula de ácido clorhídrico de sal fumán. Como el símbolo del hidrógeno es H y el símbolo del cloro es Cl, pues esta molécula se representa como HCl. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando combinamos o mezclamos eso con la sosa cáustica la podríamos representar de la siguiente manera. Vamos a coger esta pieza por aquí, esta pieza por aquí y esta pieza por aquí. Ahí, ¿vale? ¿Por qué lo ponemos de esa manera? Bueno, pues porque la sosa cáustica está formada por sodio, por oxígeno y por hidrógeno, que ya lo tenemos aquí representado, ¿vale? Entonces, el sodio, su símbolo es N mayúscula A minúscula, y el oxígeno, su símbolo es O mayúscula. Luego, la sosa cáustica, su fórmula será NaOH, lo ponemos por aquí debajo. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre cuando estas sustancias reaccionan entre sí? Pues que estas moléculas chocan, se rompen las uniones entre sus átomos y se reordenan de manera diferente. En este caso se produce lo siguiente. Esto por aquí, vamos a ponerlo así, mejor. Y esto por aquí. ¿Vale? Esto sería, a ver, vamos a dejar que enfoque la cámara, a ver si enfoca bien. Vale, ahí ya he enfocado. Entonces, como estáis viendo, los átomos, que lo representan aquí, las diferentes piezas de Lego, son las mismas que teníamos antes. Bueno, se me ha olvidado comentar. Esto es la sal común, que está formado por cloro y por sodio. Como el cloro es Cl y el sodio es Na, su fórmula aquí es NaCl, ¿vale? Y esto es agua, que está formado por oxígeno y por 2 de hidrógeno. Como el hidrógeno es H y el oxígeno es O, su fórmula es H2O. Ese 2 me indica, ese 2 después de la H, me indica que tenemos 2 átomos de hidrógeno en cada molécula de agua, ¿vale? A eso le llamamos, eso es el subíndice. Todo lo que tenemos aquí debajo son las fórmulas correspondientes a las diferentes sustancias. Vamos a poner lo que teníamos antes para que así podamos comparar. Esto por aquí y esto por aquí. Y si os fijáis, si contamos a la izquierda de la flecha y a la derecha de la flecha, tenemos el mismo número de átomos de cada tipo. 2 átomos de hidrógeno aquí, 2 átomos de hidrógeno aquí, un átomo de cloro y un átomo de cloro, un átomo de sodio y un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de oxígeno. Hay el mismo número de átomos, pero las sustancias son diferentes. De esa manera se explican las reacciones químicas. Bueno, pues esto que nos ha quedado aquí debajo, donde hemos indicado las diferentes sustancias que había al principio y que había al final, a eso le llamamos una ecuación química. Es simplemente la forma de escribir de manera abreviada lo que ocurre en una reacción química. Las sustancias que tenemos a la izquierda, es decir, las que tenemos al principio, esas las llamamos reactivos. Y las que tenemos al final,
les llamamos productos, ¿vale? Fijaros, insisto, en que los átomos que teníamos al principio y los que tenemos al final son los mismos. Lo único que ha ocurrido es que se ha reordenado, ¿vale? Veamos otro ejemplo. Vamos a quitar esto de aquí. Supongamos ahora que reacciona el gas hidrógeno. El gas hidrógeno está formado por dos átomos de hidrógeno. Hemos dejado aquí, estaba el elemento químico de hidrógeno, cuyo símbolo es H. Luego el gas hidrógeno, la molécula es H2. Lo indicamos por aquí debajo. ¿De acuerdo? Y en este caso va a reaccionar con el gas nitrógeno. El gas nitrógeno está formado por dos átomos de nitrógeno. El nitrógeno lo vamos a representar con estas fichas, estas piezas de color rojo, pequeñitas. Luego, la fórmula química del gas nitrógeno sería N2. Ese 2 subíndice nos indica que hay dos átomos en cada molécula de gas nitrógeno. Dos átomos de nitrógeno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando estas dos sustancias reaccionan entre sí, dan lugar a amoníaco, que sería esa que tenemos ahí. El amoníaco, como podéis observar, está formado por un átomo de nitrógeno y 1, 2 y 3 átomos de hidrógeno. Luego su fórmula sería NH3, que lo indicamos por aquí debajo. ¿Vale? Ocurre lo mismo que antes. Los átomos se han reordenado para dar lugar a una nueva sustancia en este caso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si os fijáis, si nos paramos a contar, vemos que aquí falla algo. Aquí a la izquierda tenemos dos átomos de hidrógeno, mientras que aquí tenemos 3. Y aquí tenemos dos átomos de nitrógeno, mientras que aquí tenemos solamente uno. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Ha desaparecido un átomo de hidrógeno por el camino y ha aparecido un átomo de nitrógeno por el camino? No. Lo que ocurre es que en este caso estamos representando solamente las sustancias que intervienen, los reactivos y el producto. Pero no estamos indicando la cantidad que hay de cada uno de ellos. Para hacer eso, lo que hacemos es añadir unos números que se denominan coeficientes estequiométricos. ¿What? Coeficientes estequiométricos. ¿What? Coeficientes estequiométricos. Se añaden a la izquierda de la fórmula de cada sustancia y representan la cantidad que hay de cada uno de ellos. Si os fijáis, si queremos arreglar en primer lugar el número de átomos de nitrógeno, si nosotros colocamos un 2 delante de la fórmula del amoníaco, esto nos indicaría que hay el doble de amoníaco. Lo representaríamos con 2 moléculas en este caso. Ahí están esas 2 moléculas. Si os fijáis ahora, sí que tenemos el mismo número de átomos de nitrógeno, a izquierda 2 y a derecha 2. El hidrógeno sigue sin cuadrar, luego deberíamos añadir otro coeficiente estequiométrico para arreglar eso. ¿Qué es lo que hacemos? Pues colocamos un 3 a la izquierda de la fórmula del gas hidrógeno. De esa manera tendríamos 3 moléculas con 2 átomos de hidrógeno cada uno, haciendo un total de 6 átomos de hidrógeno, al igual que los 6 que hay a la derecha, ya que hay 2 moléculas de amoníaco por 3 átomos de hidrógeno en cada molécula. Ahí vemos la imagen, cómo se corresponde perfectamente el número de átomos de cada tipo a izquierda y a derechas. Cuando eso ocurre, decimos que la reacción está ajustada. Luego, de nuevo, podemos explicar cómo lo único que ha ocurrido en este caso es que los átomos se han reordenado, dando lugar a nuevas sustancias. En este caso, a una única nueva sustancia, que es el amoníaco, y han desaparecido las sustancias que había inicialmente, que son el gas nitrógeno y el gas hidrógeno. Es muy importante, insisto en ello, distinguir entre los subíndices y los coeficientes estequiométricos. Los subíndices siempre nos indican el número de átomos que hay dentro de una molécula, mientras que los coeficientes estequiométricos nos indican
el número de moléculas que hay de cada tipo. Cuando ajustemos una reacción química, una ecuación química, mejor dicho, nunca podemos modificar los subíndices, puesto que si hacemos eso, estaríamos cambiando las sustancias que intervienen. Y las sustancias son las que son, no las podemos cambiar. Lo que sí podemos modificar es la cantidad que hay de cada una de ellas. Y eso lo haremos modificando los coeficientes estequiométricos. Luego, en resumen, al ajustar una ecuación química, nunca modificaremos los subíndices, sino que modificaremos única y exclusivamente los coeficientes estequiométricos. Bueno, pues nada, familia, espero que os haya quedado claro de esta manera, que no os haya quedado ninguna duda y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.